Muy buenas noches, bienvenidos a esta tutoría de repaso número 4 de la asignatura de Lógica y Teoría de Conjuntos. Pues bueno, para este día, buenas noches Jimmy, para este día tenemos ya en agenda, ¿verdad?, el desarrollo de los contenidos de la unidad número 4, ¿verdad? De la unidad número 4, esto relacionado específicamente a los métodos de demostración. Bien, para ir entrando pues en detalle con lo que se va a desarrollar en este día, consultarte, Jimmy, ¿has hecho lectura acerca de esta parte de los métodos de demostración? Vaya, muy bien. Entonces, en general, pues bueno, en la ruta de aprendizaje eh, lo vas a poder observar, Jimmy. Hay diferentes métodos, en total son 5, como lo son el método directo, del cual harás la respectiva participación, que por cierto ya revisé pues el documento que me enviaste para la respectiva participación y el desarrollo de ejercicio, ¿verdad? Está el método condicional, el método por contradicción, por contraposición e inducción matemática. Pues bueno, ¿cuáles vamos a ver este día? En esta tutoría vamos a trabajar el método directo y el método por contradicción. Vamos a ver esos dos métodos, directo y contradicción. El método directo, pues ya lo estudiaste, lo tenés incorporado dentro de tu presentación. Te pregunto, ¿has leído acerca del método por contradicción? Vaya, muy bien. Entonces, al menos ya tenés un poco plasmada la idea de lo que corresponde al método por contradicción, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ir adentrándonos un poco en ello, ¿verdad? Para que se vaya comprendiendo cada uno de estos métodos que se van a desarrollar eh, a lo largo, pues, de esta tutoría de repaso. Muy bien. Entonces, como te decía, eh, todo va a ir centrado con respecto al eh, método directo y eh, y el método por contradicción. De esa forma es como vamos a desarrollar la tutoría correspondiente a este día, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, demos inicio entonces. Voy a compartir por acá. Vaya, ahorita estoy compartiendo pantalla eh, sobre en particular, pues, sobre los documentos bases con los cuales están trabajando, pues, las diferentes, en este caso, el desarrollo de la agenda para este día. Antes de continuar, ¿verdad? Quiero revisar por acá. Eh,
Griselda, buenas noches. Un gusto que estés acá presente en la tutoría de repaso. Preguntarte, consultarte, pues, en tu caso personal, cómo estás en relación a la actividad que deben de desarrollar. Hola, hola, buenas noches. Sí, en efecto, estoy realizando lo que es mi actividad. Como le repito, la realización. Luego le estaré compartiendo lo que es el enlace a usted. Usted verá si lo comparte con sus estudiantes. Luego, pues, se hará lo que realmente ya acordamos, ¿verdad? Con respecto a la rúbrica y toda la situación. Pero si usted me lo permite en este momento, estaré conectada en la tutoría para tener una mayor noción de cómo son, o sea, más de cómo son sus estudiantes, cómo podría trabajar con ellos si realmente tuviese que hacerlo. Vaya, muy bien. Entonces, no, bueno, no hay ningún problema. Puedes acá estar pues, presente en la tutoría de este día, ¿verdad? Para que tengas la noción y sepas, pues, qué es lo que vas a realizar en tu respectiva actividad, ¿verdad? Antes de continuar, pues bueno, los compañeros presentes se preguntarán, pues bueno, ¿quién es Griselda? Comentar pues que Griselda es una estudiante ¿de qué año, perdón, Griselda? ¿En qué año estás? Estoy en tercer año de la licenciatura en enseñanza de matemática. Si Vaya. gusta, ¿prosigo o usted va a proseguir? Sí, yo puedo proseguir, no te preocupes. Ok. Vaya, muy bien. La estudiante Griselda se encuentra en una asignatura de tercer año que es en relación pues a la forma en cómo se desarrollan en este caso la metodología eh, de la enseñanza, en este caso aplicada a la asignatura de lógica de teoría de conjuntos. Eh, Según rúbrica, ¿verdad? En esta noche, diferentes estudiantes del tercer año se encuentran haciendo una presentación, una actividad, ¿verdad? Pero pues en el caso de la estudiante Griselda, pues su coordinador tomó a bien, ¿verdad? Que se haga una grabación acerca del contenido que tenía que desarrollar ese día para posteriormente, pues, asignar la respectiva calificación de acuerdo a una rúbrica que ha sido enviada, ¿verdad? Entonces, ya que lo mencionaba, ¿verdad? Sí sería bueno, bueno, ya que ya al tener el enlace, ¿verdad? Compartirlo con mis estudiantes para que tengan acceso también a poder visualizar ellos la forma en cómo han desarrollado la respectiva actividad, ¿verdad? Que de hecho esa es la idea que se pueda observar. Vale, muy bien, entonces comencemos. Vamos a ver, Jimmy, una primera pregunta, ya para ir entrando en detalle con eh, esta unidad en particular y con estos temas que a la larga en algún momento se pueden tornar un poco complejos. Te pregunto, en tus palabras, ¿qué son los métodos de demostración? Buenas noches. Bueno, los métodos de demostración en lógica, pues son aquellos que vamos a utilizar para demostrar, como lo indica su nombre, si un argumento es verdadero o no. Esto a través de diferentes eh, formas y mecanismos. Por ejemplo, como usted nos mencionaba, vamos a trabajar el método de demostración directo y el por contradicción. Entonces, cada uno con sus propias características. Por ejemplo, en el método directo asumimos que la preposición es verdadera, en cambio, en el de contradicción asumimos que no. Y si llegamos a la conclusión de que esta es verdadera, entonces ahí estamos demostrando que en efecto es verdadero. Entonces, estos métodos sirven, digamos, por decirlo así, eh,
lo podríamos relacionar como a una tabla de verdad, en la que tenemos que llegar a una conclusión para demostrar si algo es verdadero o es falso. Muy bien, creo que la idea está más que excelente, ¿verdad? Y de hecho, los métodos de demostración van de la mano con las tablas de verdad. Claro, ahora ya no usando las tablas, sino que ahora más bien adentrándonos en procesos un poco más analíticos y más algebraicos. Pues bien, la agenda está programada de tal forma que ocupemos dos archivos, el archivo de lectura 1 y el archivo de lectura 3, que es una porción del libro base que estamos utilizando. Entonces, pues bueno, tenéis la idea de lo que son en este caso, los métodos de demostración. Y ya diste pues una introducción a lo que puede ser el método directo y el método por contradicción, y cuáles son las características que este cumple, desde dónde se parte y hacia dónde es a lo que se llega. Pues bueno, me voy a ir a ubicar directamente en lo que compete, ¿verdad? Que son los métodos de demostración. Por acá está. Como lo mencionaba, ¿verdad? Vamos a analizar el método directo primeramente. El método directo, tal cual lo dice por acá el documento, es la forma más natural de demostración de un teorema o proposición, que es una proposición condicional. Este más que todo lo que va orientado a la demostración directa, que es como la forma más natural de resolver cierto problema. Para ello, y creo que lo vas a mencionar en tu presentación, ¿verdad? Se parte de la tabla condicional prácticamente, es decir, del P entonces Q. ¿Qué es lo que se pretende? Pues bueno, demostrar precisamente que Q es verdadera siempre que P lo sea. Eso es lo que nos pide demostrar en este caso, ¿verdad? Ahora bien, ustedes ya conocen la tabla de verdad de la condicional. Y acá está precisamente lo que mencionaba Jimmy, que en una demostración directa asumimos que las hipótesis P es verdadera y demostramos usando argumentos lógicos que la tesis Q también va a ser verdadera. Entonces, para ello existe un esquema particular. Este esquema está compuesto de esa forma. En el método directo lo que se prueba es precisamente el P entonces Q. Entonces, ¿cómo se empieza? Se supone a P, a la primera proposición, y que eso nos genera en consecuencia el elemento Q o la proposición Q, donde estos puntos incluso nos da su respectivo significado, y es que indican la sucesión de razonamientos lógicos que inician con P verdadero y finalizan con Q verdadero. Muy bien, entonces, para saber qué método aplicar, o si en un problema se nos dice, usen este método, entonces, por ende, vamos a utilizar precisamente este esquema para analizar algo, siempre y cuando ese sea por el método directo. Si ustedes vieron, pues, cuando les asigné los ejercicios de participación, a cada uno por separado yo les colocaba de qué tipo de método era el ejercicio que iban a preparar. Y por ende iban a tener un esquema como tal, como el que tenemos en pantalla. Muy bien, para ello, adentrémonos a un primer problema. Y le voy a dar lectura a él. Vamos a ver. Y de hecho, Jimmy es parecido. Voy a revisar por acá, pero creo que es parecido a uno de los que tenés que realizar. Escucha lo que dice el problema. Si X es un número entero impar, entonces X cuadrado es un número entero impar.
Ojo con la condición. Si x es un número entero impar, entonces x cuadrado también es un número entero impar. Ese es el proceso de demostración. O más bien, ese es el problema. Y es precisamente esta expresión. Veamos. Una expresión abierta. Si x es un número entero impar, entonces x cuadrado también va a ser un número entero impar. Como te decía, similar pues en enunciado a los dos problemas que tenías asignados. Entonces, analicemos un poco acá. Le estoy dando únicamente seguimiento al documento, ¿verdad? Para que veamos de dónde se está tomando cada uno de ellos. ¿Cuál es la proposición? Aquí ya la plantea de forma particular. ¿Cuál es la proposición? ¿Y qué es lo que se va a demostrar? Entonces, la suposición, ojo, la suposición dentro del esquema, de acuerdo a este esquema, es el elemento verdadero de P. ¿Y quién sería el elemento verdadero de P? Es que es un impar. Entonces se parte de eso. Se supone que X es impar. Esa es la suposición, es la hipótesis. ¿Cuál es nuestra tesis en este caso? Nuestra tesis es que X cuadrado sea también impar. O al menos a eso se espera llegar utilizando el método directo. Entonces, ¿qué significa acá? Por definición de número entero impar, existe un número entero A. Muy bien, tal que va, más allá de esto. Sabemos que para que un número sea impar, debe de tener esta condición. Sin importar el valor de A, A puede ser 0, A puede ser 1, A puede ser 2, pero sin importar el valor de A, al sumarle 1, garantizamos que esta expresión algebraica sea un número impar. Muy bien. Pero ¿qué pasa si esa expresión la elevamos al cuadrado? Pues bueno, vamos a generar toda esta condición. Veamos. Como x es igual a 2a más 1, entonces, por ende, x cuadrado va a ser igual a este binomio al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo ahí? Una suma de binomios o el producto de dos binomios. Ahí queda a libertad, ¿verdad?, de cuál es su desarrollo. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo común? El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado de la segunda cantidad. Que prácticamente vendría siendo esta forma ya reducida, ¿verdad?, en dos binomios distintos y que nos genera esta expresión. 4a al cuadrado más 4a más 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá? Descomponer todo el elemento. ¿Y cuál es todo el elemento? Acá si observan ahí, si observa Jimmy en el desarrollo, aplica proceso de factorización. ¿Qué significa? Que para poder ejecutar demostraciones, dependiendo también cuál sea la magnitud del problema, deben de aplicar diferentes herramientas algebraicas. Por ahí bien veía la suma de binomios al cuadrado y ahora el método de factor común. Y acá fácilmente está esta opción. Observar la opción que ha colocado acá. 4a cuadrado más 4a. Esto es el elemento que factoriza y lo factoriza como 2 factor de 2a cuadrado más 2a. Y acá, a toda esta expresión, le llama acá. Muy bien, ¿qué es lo que tengo acá? Una expresión similar a este. Por ende, se asume que x cuadrado es impar. Ahora bien, ustedes también podrían hacer esto. Pues bueno, el factor común puede venir dado de esta manera. Factor común 4. Factor común 4, únicamente el elemento numérico. Y puedo dejar entre paréntesis a la expresión a cuadrado más a.
¿Por qué es importante dejar a la dentro de los paréntesis? Porque así se evita tener dos elementos de coeficiente acompañando al elemento entero. Entonces, ¿dónde? Yo podría resumirlo acá, precisamente, como 4K más 1, ¿verdad? Le voy a agregar aquí también como 4K más 1, donde K, lógicamente, vendría siendo toda esta expresión. ¿Y qué es lo que tendría acá? Pues bueno, tengo exactamente lo mismo, solo que ahora el coeficiente ya no es 2, sino que ya es 4. Pues bueno, 4, si K es 0, 4 por 0 es 0, más 1, 1. Si K es 1, 4 por 1, 4, más 1, 5. ¿Qué es lo que voy a tener? Siempre un número impar. Entonces, es válida también esta otra forma de cómo ustedes lo pueden factorizar y prácticamente están llegando a la tesis, ¿verdad? A demostrar que efectivamente x cuadrado también es un elemento impar, que se cumple la condición P entonces Q. Muy bien. Voy a hacer una pausa acá. Jimmy, ¿se comprendió este problema? Lo que se dio a entender con este ejercicio en particular. Vaya, muy bien. Entonces continuemos. Vamos ahora. Vaya, muy bien. Me decías que tenía dudas de dónde salía acá, pero bueno, qué bueno que ya fue solventado, ¿verdad? Que ya ha quedado claro de dónde sale ese elemento. Ahora bien, observa el siguiente problema que te voy a escribir por acá, Jimmy. Vamos a ver. Quiero que veas este problema. Voy a abrir un documento en Word para escribirlo, para que se vuelva un poco más fácil. Y observes el ejercicio, ¿verdad? Muy bien, observa el ejercicio, Jimmy. Lo que nos dice, lo que nos pide, perdón, es demostrar que la suma de tres enteros consecutivos es divisible por 3. Muy bien. ¿Cuál sería, en este caso, desde tu punto de vista, Jimmy? ¿Cuál sería la hipótesis acá? Estamos utilizando el método directo. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería en particular la hipótesis a seguir? La hipótesis sería la suma, bueno, primero tener tres enteros que sean consecutivos y que sean sumados, es decir, la suma de tres enteros consecutivos, y a la conclusión que queremos llegar es a que sea divisible por 3. Vaya, muy bien. Entonces, pues bueno, dentro de las hipótesis, por ende, tenés toda la razón. Pues bueno, vamos a ver
¿quiénes van a ser esos tres números? Supongamos que X, y bueno, lo voy a ir haciendo acá, y lo vamos a hacer en rojo. Vamos a ver, en este caso estamos hablando de tres enteros, entonces vamos a nombrar un primer número entero. Va a ser X un número entero. Muy bien, esta vendría siendo prácticamente parte de nuestra hipótesis, ¿verdad? Que los números sean enteros. ¿Y cuál va a ser nuestra tesis? Que sea divisible por 3. Pues bueno, si X es un número entero y los tres deben de ser consecutivos, ¿cuál sería el segundo número? Y. Muy bien, llamémosle Y. Vamos a ver, lo vamos a colocar por acá. Y pues por conveniencia, vamos a ver. Por conveniencia le vamos a llamar Z, el tercer número entero. Muy bien. ¿Y qué significa? Pues bueno, significa entonces que la suma, en este caso, vamos a hacerlo así. La suma X más Y más Z debe de ser divisible por 3. Muy bien, a eso debemos de llegar. Precisamente de que la suma X más Y más Z debe de ser divisible por 3. Ahora bien, ¿cómo aseguramos, Jimmy, en ese caso? Y me dices ahí, ¿cómo aseguramos que efectivamente Y y Z son dos números consecutivos de X? ¿Cómo lo asegurarías ahí algebraicamente? Para el caso de Y podría poner que Y es igual a X más 1 y para el caso de Z que esta es igual a X más 2. Es correcto. Y de hecho, esa es prácticamente la demostración. Porque veamos, nuestra hipótesis, ¿quién era? Que X es un número entero. Veamos en este caso. Voy a escribir acá. X es un número entero. Entonces, pues bueno, si Y lo llamamos como X más 1, entonces tendríamos un segundo elemento. Más 1 es el segundo número entero ya en este caso, ya viéndolo desde ese punto de vista, ¿verdad? Y voy a hacer aquí la distinción. Vamos a hacer en otro color para que se vaya diferenciando. Acá tenemos ya la prueba, ¿verdad? Entonces, X es un número entero. Por ende, X más 1 es un número entero también. Y además, de acuerdo a la definición, vamos a entender que efectivamente este valor, o más bien esta suma de X más 1 debe ser un número entero. Y además vamos a tener otra expresión más.
lo que tendríamos entonces en general? Ya no tendríamos esta suma. Veamos, ya la suma la dejamos en términos de X, donde a lo que se pretende llegar es precisamente esto, a que X más 1 más X más 2 sea precisamente un número, en este caso, un número divisible por 3. Ahora, necesito conocer números. Te pregunto, ¿necesito conocer algún número particular para asegurar que eso sea cierto? Pues la verdad, ahí sí estoy un poco con dudas. Por una parte me inclino a que sí, y por otra a que no, porque se podría hacer algún tipo de demostración únicamente algebraica. Entonces vayámoslo viendo de esta forma. De acuerdo a esto que tengo, nuestra hipótesis es que X es un número entero. Esto significa que X más 1 es un número entero. Muy bien, eso digamos que es como la primera parte. Luego tengo X más 1 es un número entero o pertenece al conjunto de los números enteros. Dicho de otra manera, pues bueno, ¿cómo garantizo que ese número sea divisible por 3? Muchas veces, ¿qué conoces en lo personal por divisibilidad? En este caso, ¿qué valores tendrían que ser divisibles por 3? Pues tendrían que ser aquellos valores que al dividir por 3 nos dé un número exacto. Vaya, muy bien. Entonces, de acuerdo a esa condición, ¿qué pasa si yo agrego esto? Veamos, si yo tuviera esto. Si yo tengo esto, entonces aseguro que este valor 3, o toda esta expresión 3 por X más 1, y voy a borrar esto, es divisible por 3. De esa manera lo aseguraría, tomando en cuenta el elemento factor acá. Pues bueno, eso por un lado. O sea, yo podría asegurar hasta ese momento, ese punto. Pues bueno, 3x más 1 es divisible por 3, que me genera en particular toda esta expresión, y te la voy a escribir acá. Sin paréntesis, me queda algo como esto. Pues bueno, 3x más 3. Ahora bien, esto lo puedes aplicar después a la siguiente expresión, 3x más 2. Si aplicas ese elemento 3 para garantizar la divisibilidad, entonces, ¿qué tendrías? Algo como esto. ¿Qué te vendría generando? Un 3x, en este caso, más 6, ¿verdad? Eso si lo asumimos con elementos numéricos. Ahora bien, dejemos solo la expresión tal cual está. A lo que vamos a llegar precisamente es a esto. ¿Y qué es esto en particular? Si nosotros desarrollamos esta expresión, ¿a qué es lo que llego? Si ves, como es una suma, no importa los paréntesis. Ya que tendría X más X más X, ¿cuánto es? Vendría siendo 3x. 3x. Y el otro elemento, pues vendría siendo 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Bien, 3x más 3. ¿Y quién es 3x más 3? Es el factor o elemento desarrollado que está en esta expresión. Si la logras visualizar. Además, es la misma expresión descompuesta de la suma de los tres elementos consecutivos. Entonces, basta en este caso con, ojo, basta únicamente con
hacer este desarrollo, o sea, podemos hacerlo por partes, pero basta con ubicar todo el desarrollo y darte cuenta que la expresión de hecho te queda en múltiplo de 3. Y por ende, esta expresión de forma algebraica y sin adentrarnos en detalles numéricos, sino que puramente algebraicos demostrativos, a partir de acá se puede concluir que la expresión anterior, justo esta que tengo acá en rojo, es divisible por 3. Entonces, es un tanto complejo. Y lo que se necesita precisamente es tratar de encontrar una lógica, una secuencia de números, porque hay palabras claves, como en este caso nos hablaba de números consecutivos. ¿Qué tal, por ejemplo, si un ejercicio te dijera que lo que deben hacer es demostrar que la suma de 3 enteros de 3 números consecutivos es un número primo, por ejemplo? O sea, demostrar, por ejemplo, que x más y más z es primo. Pero ¿cómo se demostraría? Pues bueno, prácticamente lleva una secuencia similar, ¿verdad? O puede haber otro camino, siempre usando el método directo, pero aplicando diferentes métodos algebraicos. Bien, son ejercicios que de pronto, bueno, podrían parecer que es complejo su realización, que es compleja la realización, pero hay que adentrarnos precisamente en un poco de lectura y tratar incluso de auxiliarse de videotutoriales para comprender no solo el desarrollo de un ejercicio, sino la diferencia entre un método y otro. Vamos a hacer pausa por acá nuevamente. ¿Se va comprendiendo hasta ese momento, Jimmy, lo que se está dando a entender? Sí, sí, ya se va entendiendo mejor. Vale, muy bien. Entonces, pasemos a otro punto. Pues bueno, no sé, Jimmy, si en algún momento yo les envié un correo la semana pasada. No sé si este correo les llegó acerca de la modalidad que se está siguiendo desde esta unidad es siguiendo de cerca el aprendizaje. Y es precisamente dejando ejercicios semana a semana. No como una obligatoriedad de entrega, pero sí como un seguimiento para ver cómo van ustedes con la lectura de documentos y con la comprensión de los temas. Esta semana únicamente les envié para la participación, pero si más no recuerdo, yo envié unos ejercicios de este documento, en particular estos primeros 3. Y de hecho, veamos por acá está ese de la divisibilidad por 3. Es tomado de hecho de este documento. ¿Les llegó, Jimmy, este correo con los 3 ejercicios que estaban acá en este documento? Fíjese que de hecho hoy estaba revisando el correo porque he tenido unos problemas con el teléfono y sí, estaba viendo que llegó unos ejercicios que usted había propuesto. Fue no recuerdo el día, pero sí me llegó, solo que hasta hoy los estaba revisando. Vaya, muy bien. Entonces, voy a verificar por acá, ¿verdad? Para recordar un poco, porque la idea de estos problemas, si ven, no es desarrollarlos, sino que solamente plantear cuál es la hipótesis y la conclusión del teorema. Y cómo se debería iniciar. Ojo, no nos pide demostrar al final, sino únicamente cómo iniciarlo. En tu caso, Jimmy, si más, por aquí voy a revisar, ¿verdad? Para revisar, bueno, en tu caso, Jimmy, te había mencionado el ejercicio número 2, ¿verdad? De la página 12 de ese documento, lectura 3. Es decir, este problema. Entonces, vamos a discutirlo únicamente por acá. De hecho, la agenda, y te la quiero mostrar, ¿verdad?
la agenda nos pide pues trabajar esos ejercicios, el ejercicio 1 y 2. De hecho, el 1 fue asignado a Kelly, lastimosamente no está presente en este momento, pero el sábado, de hecho, en el momento que ella haga su respectiva participación, podemos discutir incluso este otro problema, ¿verdad? El número 1. O lo podemos revisar también en este momento, pero vamos a ver. Tengo en pantalla el ejercicio que tenías que analizar. Y es precisamente este de acá, relacionado precisamente a el método directo. Y nos dice que sean ABC números reales. Muy bien. Si b cuadrado es mayor que 4ac, entonces la ecuación cuadrática que tiene esta forma tiene exactamente dos soluciones reales. Muy bien. Desde tu punto de vista, Jimmy, ¿cuál sería la hipótesis ahí? Hay que partir del supuesto de que los tres números A, B y C tienen que pertenecer al conjunto de los números reales. Y luego una segunda hipótesis de que B al cuadrado tiene que ser mayor a 4AC. Así es. Esos tendrían que ser los supuestos principales. Y por ende, eh, eh, debemos de llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Pues bueno, en ese caso el sistema de ecuación que tiene grado 2 tenga exactamente dos soluciones. Pues bueno, eh, por acá nos dice, bueno, en el literal C nos pregunta, para dar una instancia del teorema deben especificarse valores para A, B y C, pero no para X. Ojo, veamos, analicemos la pregunta. Ya me identificaste la hipótesis y en todo caso la conclusión lógicamente tiene que ser esta, ¿verdad? Y de hecho tiene sentido, porque de acuerdo a la fórmula cuadrática dentro de la raíz lleva b cuadrado menos 4ac. Por ende, para que exista una raíz, el b cuadrado debe ser mayor, específicamente mayor o igual al producto 4ac. Caso contrario, si es menor, pues no hay solución, ¿verdad? Entonces, ya identificada la hipótesis y la conclusión, hay que responder esta pregunta. Para dar una instancia del teorema, deben especificarse valores para A, B y C, pero no para X. Te pregunto, ¿por qué no puedo darle valores a X? ¿Por qué únicamente A, B y C? Porque, bueno, para el caso, la X sería una variable que, o sea, no podemos establecer en un determinado ejercicio un valor exacto, sino que puede variar. Vaya, muy bien. Y de hecho, pues como en ese sentido, A, B, C vienen siendo los valores principales, ¿verdad? Los coeficientes. Y el X es la incógnita dentro de una ecuación cuadrática. Esto lo menciono de hecho porque, pues bueno, en la evaluación continua número 4 que se les habilita el fin de semana, les podría hacer preguntas de este tipo. Ahora bien, eh, solo revisando un poco el teorema, si ves, para demostrar el teorema, toma valores particulares. Vamos a hacer una prueba por ahí únicamente con los datos del literal C. ¿Se cumplirá, Jimmy, esta condición para estos valores? Hacer el cálculo por ahí. Sí se cumple porque a pesar de que
b es igual a menos 5, al elevarlo al cuadrado obtenemos un positivo, es decir, 25. Y luego tenemos 4ac, que sería 4 por 2 por 3, eso nos da 24, es decir, de que sí se cumple. Excelente. Entonces, como se cumple la hipótesis y se cumple para valores particulares, significa que la ecuación, en este caso, 2x cuadrado menos 5x más 3, tiene exactamente dos soluciones. Ojo, sin resolverlo. Si ves de manera numérica, se logra demostrar el cumplimiento del teorema, pero en este caso, como es para valores particulares, en unos se va a cumplir, en otros no se va a cumplir. Porque si lo observas para el cuarto a simple vista, se puede concluir que no se cumple el teorema. Y es que nos dice, veamos, 4 al cuadrado es 16. Y luego 4 por 2, 8, por 3, 24. 16 mayor que 24. No se cumple la hipótesis y por ende el sistema no va a tener solución. Bien, esto es, como te decía, un proceso de seguimiento que se va a estar dando, ¿verdad? Y por ello yo les había mandado estos problemas para que precisamente analizaran esa situación. Es algo similar al 1, en el que nos pide identificar hipótesis y conclusión del teorema, cómo poder iniciar la prueba del teorema, únicamente iniciar y a qué conclusión se debería llegar. De hecho, la conclusión a la que se debería llegar es la tesis, ¿verdad? O la conclusión del teorema. Y aquí va asignando valores siempre para ver en cuáles se cumple, en cuáles no. Muy bien. Es algo similar, ¿verdad? En ambos ejercicios y de hecho la mayoría que están acá, hasta ciertos ejercicios, creo que hasta el 12 más o menos, son por el método directo. Aquí del 14 ya empieza a involucrar otros métodos. Muy bien, entonces tenemos esta parte de ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo ves ese tema en particular del método directo? Pues hasta el momento le he entendido, solamente acá me surgía una duda con esto que usted manifestaba. ¿Qué sucede en el caso que queremos probar algo y en algunos casos sí es verdadero y en otros es falso? O sea, porque, bueno, lo que entendía es de que por, por lo que leí, solo vamos a considerar aquellos casos en los que tanto el antecedente y el consecuente son verdaderos. Como decía, Q es verdadero cuando P es verdadero. Pero como en este ejemplo que acabamos de ver, de que en un caso sí se cumple el teorema, pero en otro no. Esto, claro, al asignar valores numéricos específicos, ¿verdad? Sí, es que en este caso es porque se están involucrando valores específicos, no porque de lo contrario, todo se va a hacer de forma algebraica y se va a asumir y se va a concluir de acuerdo a lo que se ha asumido, sin tomar en cuenta valores en particular, ¿verdad? A menos que un problema lo pida. Pero caso contrario se va a realizar como el que revisábamos por acá. ¿De qué? O sea, si yo, por ejemplo, empiezo a asignarle valor a X, entonces por ende no me va a funcionar. Porque no voy a poder demostrar ya de forma numérica porque me va a ir cambiando. Entonces todo va a tratar de hacerse de forma algebraica, o al menos eso es lo correcto. De hecho, es como lo has realizado en tu presentación que vas a tener. Todo de acuerdo a un proceso meramente algebraico, sin la necesidad de incluir valores numéricos para probar si efectivamente se cumple. No sé si se aclara la duda. Sí, sí, ya con eso quedó claro, pero ya tengo en cuenta de que no se va a utilizar para casos particulares a menos que lo pida el ejercicio. Es correcto, a menos que lo pida únicamente, como los pedí en este caso. Vaya, muy bien. Este es el método
directo, método directo. Como te mencionaba, ¿verdad? Vamos a revisar ahora el método por contradicción. Siempre de este documento de lectura 1. Específicamente en la página número 13. Ojo, estamos dando seguimiento a lo que nos pide precisamente la agenda, que de hecho es definir el método por contradicción. Y vamos a revisar pues también algunos ejercicios y posteriormente pues pasamos a tu participación. Muy bien, contradicción. Ya me mencionabas algo acerca de este método y justo acá se encuentra lo que tú ya mencionabas. Voy a dar lectura a esta parte nada más. Supongamos que queremos demostrar que una proposición P es verdadera. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, una demostración por contradicción comienza suponiendo que P es falsa. Es decir, lo contrario, ¿verdad? Comienza suponiendo que P es falsa. O viceversa, que la negación de P es verdadera. Y finaliza deduciendo que para una cierta proposición C, se tiene que C y la negación de C es verdadera. Muy bien. Aquí nos agrega algo más, y es que nos dice que esta es una contradicción, pues una proposición y su negación no pueden tener el mismo valor de verdad. Si una proposición es verdadera al aplicarle la negación, esta se convierte en falsa. Por ende, esto en términos teóricos vendría siendo una contradicción, porque se asume que ambas son verdaderas. Entonces, ¿cómo queda el esquema en particular? Acá tenemos, bueno, esta es la tabla de verdad asociada al por contradicción, y este es el esquema, ¿verdad? El esquema comienza suponiendo lo contrario de P. Y llega a esta conclusión. Y veamos qué es lo que nos dice. Algo que no es claro en este método es qué proposición es en particular C. O sea, no nos dice quién es C, únicamente lo agrega como un supuesto. Entonces, por ello, vamos a iniciar una demostración asumiendo que precisamente la negación de la proposición original es verdadera, y vamos a tratar de llegar a una proposición llamada C y respectivamente a su negación. Y ojo, como lo dice acá nuevamente, acá no nos dice quién es C. Entonces no sabemos en particular a qué es a lo que vamos a llegar. Muy bien. Hay un ejemplo particular, y de hecho lo pide por acá en la agenda, que nos dice, la proposición es la siguiente: el número raíz de 2 es irracional. Ojo con la demostración. El número raíz de 2, se lo voy a mostrar acá. El número raíz de 2 es irracional. Muy bien, esa es la proposición, y vamos a borrar acá. Bien. Esta es la proposición, que raíz de 2 es irracional. O lo vamos a poner directamente de esta forma. Ya ustedes conocen la simbología de los irracionales. Lo vamos a poner de esta forma. Más o menos así va. Recordemos que en simbología de conjuntos veíamos que los naturales se representan por la n, los enteros por la z, los racionales por la q, los irracionales con la q', y los reales como r. Muy bien, esta es la proposición. Bien, entonces, por definición, nos pide demostrar precisamente
bueno, la proposición es, el número raíz de 2 es irracional. Muy bien. ¿Cuál es nuestra hipótesis, Jimmy? ¿Cuál sería en este caso nuestra hipótesis inicial para poder comenzar con la demostración del teorema? Pues, bueno, no sé si me equivoco, pero creo que sería raíz de 2, únicamente así, o sea, la raíz cuadrada de 2, ya que si agregamos de que es racional sería como la conclusión. De hecho, para poder hacer la respectiva demostración, ¿verdad? Como es por contradicción, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, como ahí nos dice que es irracional, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que raíz de 2, perdón acá, vamos a suponer que raíz de 2, me quedó mal ahí, pero bueno, esa es la idea. Vamos a suponer que raíz de 2 no es irracional, es decir, lo contrario, ¿verdad? Si la hipótesis o la proposición es que es irracional, entonces nuestra hipótesis, nuestro inicio, ¿verdad? Es suponiendo lo contrario, que raíz de 2 no es irracional. Por tanto, ojo, por tanto, y atención a esto, vamos a asumir, vamos a poner acá con 3 puntos, por tanto, vamos a asumir que raíz de 2 es racional. ¿Por qué es racional? Pues bueno, porque es lo previo a los irracionales. Es decir, recordemos que los irracionales parten de los racionales. Entonces vámonos a la inversa. Si raíz de 2 no es irracional, entonces significa que raíz de 2 es racional y que por ende existe un resultado en el que raíz de 2 va a ser igual a un elemento fraccionario A sobre B, donde claro está en los irracionales que el denominador debe de ser distinto de 0. Muy bien, eso es lo que deben de tener claro. Además, ojo, además, de acuerdo a la definición de contradicción, no solo vamos a asumir que es un racional, sino también vamos a asumir que A sobre B está completamente, vamos a tratar de escribirlo acá, vamos a asumir que A sobre B ya está completamente simplificada. Si está simplificada, entonces es racional. Muy bien. Se asume que esta fracción A sobre B está completamente simplificada. Lo que significa, ojo, ¿qué significa entonces que ya esté simplificada? Significa, Jimmy, que no va a tener un factor común que lo lleve a ser un número entero en particular. Entonces, si ya A sobre B quedó simplificada, entonces ya se asumió directamente que es racional. Muy bien, además podemos agregar que A y B
no son números pares, o al menos ambos no son pares. Porque ¿qué pasaría si fueran pares? Pues bueno, yo podría simplificar incluso hasta llegar a un punto en el que puedo llegar a tener un valor entero. Dependiendo, claro, los valores que eso tenga, pero como te lo dije anteriormente, Jimmy, no se va a trabajar con valores enteros, con valores numéricos, sino que puramente algebraico. Entonces, pues bueno, esto va a tener un resultado. Muy bien. Ahora, ¿qué significa entonces que ya no hayan factores comunes? Que no hayan factores comunes. Significa que A y B no son ambos pares. Muy bien. Ahora, siguiente procedimiento, porque debemos de llegar a concluir si efectivamente el elemento no es numérico, no es, en este caso estamos tratando de demostrar que es racional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esta expresión, Jimmy, la elevamos al cuadrado? ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado toda la expresión, es decir, lado izquierdo y lado derecho? ¿Qué es lo que obtendría? Eliminaríamos la raíz, Muy el bien. radical. ¿Y qué me quedaría al lado derecho? Veamos acá. Como estoy distribuyendo el cuadrado, entonces lo que me queda, si yo elevo al cuadrado ambos miembros de la ecuación, entonces lo que yo tendría es que 2 es igual a A cuadrado por B cuadrado. Y no solo eso, sino que al despejar, yo tendría que 2B cuadrado es igual a A cuadrado. Muy bien, esto sabiendo que acá estoy efectuando un producto, ¿verdad? Vamos, justo acá. Estoy efectuando el producto. Pues bien, ya tenemos ese punto, ¿verdad? Ahora, en este caso, A cuadrado, ¿qué sería para Bojimi? ¿Par o impar? Ese término. ¿Sería un número par o un número impar? Sería un número par. Sería un número par, es correcto. Ahora bien, quiero ver, voy a revisar acá uno de los, quiero revisar qué ejercicio es el que vas a desarrollar en la presentación. Bueno, no lo vas a realizar vos en particular. Kelly tiene asignado un ejercicio que nos dice demostrar que si n es par, entonces n cuadrado es par. Ojo con el ejercicio. Si n es par, entonces n cuadrado es par. Ojo con esa demostración por método directo. Ahí se va a demostrar que si n es un número par, entonces n cuadrado es un número par. Entonces, ¿qué podemos asumir acá? Si A cuadrado es par, ojo, si A cuadrado, este que tengo acá, es par, ¿qué significa entonces? Que este elemento A también va a ser un número par. Eso, esto lo vas a observar cuando Kelly el día sábado haga su respectiva demostración. Entonces, ¿qué sabíamos desde el inicio sobre A y B? Vamos a ver, Jimmy, ¿te recordás lo que mencionaba acerca de A y B? Sobre si eran pares o impares, ¿qué mencionaba? Y que tenemos que tener en cuenta que ambos no pueden ser pares, pero uno de los dos sí puede serlo. Además de que la expresión ya está simplificada en su totalidad.
¿Es correcto? Ahora bien, pues bueno, entonces como ya sabíamos que A y B no podían ser pares, se concluye directamente, ojo, que B es impar. Eso de acuerdo a lo que ya revisábamos ahorita. ¿Verdad? Creo que me quedó un poco mal acá. Pero bueno, ahorita la idea está plasmada. ¿Verdad? No hemos terminado del todo todavía. Va muy bien, entonces. Eso es lo que concluimos hasta este momento. Pero no hemos llegado a la conclusión final. Es decir, ¿a qué debemos de llegar? Debemos de llegar a la contradicción. ¿Y cuál tendría que ser esa contradicción? Ojo, la contradicción debería de ser que, como ya conozco directamente que A es par, mi contradicción debería ser que B también es par. Si llego a esa conclusión, entonces tengo demostrado todo el teorema. Ojo, este teorema es un poco más complejo. O puede ser por el ejercicio que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, vamos a involucrar ahora a la variable C, porque no hemos tocado a C y la conclusión debe de llevar una incógnita C. Entonces, como A es par, va a existir un entero C tal que, ojo, ¿cómo lo vamos a definir? Como A es par, va a existir un entero C tal que, en este caso, A va a ser igual a 2C. Ojo, ojo, acá. Prácticamente lo estoy haciendo ya sin los elementos cuadráticos. Solo estoy tomando los elementos coeficientes, ¿verdad? A y C, en este caso. Estoy como, en otras palabras, cambiando a C por este término. Entonces estoy asumiendo este valor. Estoy asumiendo que va a existir otro número entero C de tal forma que A va a ser igual a 2C. Y esta expresión como tal me genera un número par, por la forma que tiene. Recuerden que un impar lleva la forma 2n más 1, un número impar. Un número par lleva la forma 2c. Entonces, vamos a sustituir esta expresión, ojo, voy a sustituir esta expresión en este término, que es a lo que he llegado, ¿verdad? Recuerden que es a lo que hemos llegado hasta ese momento, de acuerdo a la condición de la simplificación. Al elevar al cuadrado, yo tengo esto. Muy bien. Entonces voy a sustituir a A por el término 2C. ¿Y qué es lo que tendría entonces? De acuerdo a eso y de acuerdo a la forma que tengo acá, lo voy a escribir en azul para darle siempre la misma secuencia. Que 2b cuadrado es igual a ¿quién? 2b cuadrado va a ser igual esto va a ir entre paréntesis, ¿verdad? Vamos a borrar. Que esto es igual a 2c elevado al cuadrado. Y resolviendo el sistema, veamos, resolviendo este cuadrático, ¿cómo me va a quedar la expresión? Pues bueno, me va a quedar que 2b al cuadrado va a ser igual, ya al distribuir el cuadrado, va a ser igual a 4c cuadrado. Es decir, a esto, ¿verdad? Veamos. Observar el procedimiento. Te voy a dar el espacio para preguntas. ¿Puedo despejar alguna expresión acá? ¿Qué pensás, Jimmy? ¿Puedo despejar? No podría. Vamos a ver. Lo que sí puedo hacer es pasar este 2, a dividir acá.
¿Y qué es lo que tendría? Que b cuadrado, si yo despejo a 2, que b cuadrado es igual a 2c cuadrado. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Ya llegué a esta nueva expresión. Muy bien. En esta expresión, de acuerdo a cómo está planteada, b cuadrado, ¿es par o es impar? Tiene que ser par porque la está igualando con un número par en el caso de 12 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué sucede acá entonces? Prácticamente ya contradijo todo lo que estaba plasmado al inicio, de que B tenía que ser impar. Va, ojo acá, vamos a ver. Bueno, aquí a lo que llegué es de que b cuadrado es par. Bien, voy a regresar un poquito acá. Por acá nosotros decíamos que si a cuadrado es par, entonces el elemento a también va a ser par. El número a también va a ser par. Eso va a ser de acuerdo a una demostración particular, que como te digo, la vamos a poder ver el día sábado. Bueno, si a cuadrado es par, entonces a es par. ¿Qué pasa hoy? Si b cuadrado es par, entonces b, ¿qué vendría siendo? Par. B viene siendo par. Muy bien. ¿Qué sucede entonces acá? La condición era de que solo uno de los dos era par. Pero ¿a qué conclusión llegué ahora? O llego a una conclusión en la que tengo que B es impar y B es par. ¿Contradicción? ¿Sí o no? ¿Qué pensás? Sí, porque no puede ser ambas a la vez. Muy bien, entonces ¿a qué llegué? Justo llego a esta expresión. Vamos a ver, voy a buscar. Bien, justo llego a esta expresión. B es par. Bueno, perdón. B es impar y B es par. A eso es a lo que llegué. Entonces, ojo con el resultado al que debo de llegar. Debo de llegar a lo contrario que se diga, ¿verdad? En este caso, comienzo partiendo de lo contrario a P, y debo de llegar a dos resultados, en el que mi conclusión va a tener ambos resultados. En este caso, como hablamos de pares e impares, es precisamente a lo que estoy llegando, a que si B es par y a su vez B es impar. ¿Qué es lo que tengo? Una contradicción. Este es el procedimiento a seguir precisamente en este problema. Y acá en ese libro, lectura 1, vas a poder observar un poco a mayor detalle el procedimiento, ¿verdad? De hecho, por acá lo dice, ¿verdad? Esa es la conclusión. B es impar y B es par. Se llega precisamente a una contradicción. Muy bien, complejo el problema, posiblemente. Ya cuando hablamos de problemas de contradicción, pues ya nos adentramos precisamente a elementos más complejos que van a requerir, agregando eso, ¿verdad? Que van a requerir una mayor atención. Para que no vayan a tener dificultad en ello. De hecho, si lo comparan con la teoría de conjuntos, los métodos de demostración son un tanto más complejos. Porque son ustedes los que deben deducir de dónde comenzar. Diferente, por ejemplo, cuando tenían equivalencias lógicas. Les decía, muestre que esto es igual a esto. Muy bien. Sabían directamente de dónde partían y a dónde llegaban. Hoy ustedes son los que deben deducir, en este caso del método por contradicción, a dónde van a llegar. ¿Quién es esta acción a la que deben de llegar? ¿Se ha comprendido un poco el desarrollo de este problema, Jimmy? Sí, se ha comprendido, aunque sí es un poco más
más trabajoso, como usted menciona. Creo que la parte de mayor dificultad sería eh, el momento en el que se empieza a involucrar a C y para poder llegar a la contradicción. Es correcto. Entonces, ese va a ser prácticamente el reto en este tipo de ejercicio, ¿verdad? De hecho, los ejercicios que ustedes tienen, eh, los que en este caso, el que vas a presentar ahora, también podrías probar a hacerlo por el método por contradicción para ver a qué puedes llegar. Lógicamente vas a tener un resultado diferente, pero también es aplicable hacerlo de esa manera. Vaya, muy bien. Como introducción nada más, y para que lo puedas observar, acá la agenda nos habla de otro ejercicio y lo voy a poner un poco más ampliado. Observa el ejercicio, fíjate bien. Demostrar que si x es mayor a 0, entonces la raíz de x es menor que la raíz de x más 1. Observa el problema. Demuestre que si x es mayor que 0, entonces raíz de x es menor que raíz de x más 1. Tenemos que pasar al espacio de participación, pero observando el esquema, el problema. Y sabiendo que lo que vas a aplicar es el método por contradicción, ¿qué idea te surgiría como hipótesis, Jimmy? De que x es menor a 0 o posiblemente también x menor o igual a 0. Muy bien, como ahí dice, ¿verdad? Que se va a comprobar lo contrario. Entonces, mi hipótesis inicial sería precisamente eso, de que x sea menor o igual a 0. Obviamente voy a comenzar con la parte de negación. ¿Y a qué debo de llegar? ¿A qué debo de llegar? Pues bueno, debo de llegar a dos expresiones. Una, que efectivamente sea esta, y otra, que obviamente sea lo contrario a esta, ¿verdad? Debo de llegar a dos resultados. Pero aquí surge un detalle. Vamos a ver. Por contradicción, yo voy a conocer que x es menor o igual a 0. Muy bien. X es menor o igual a 0. Hay una situación. ¿Qué elementos tengo involucrados acá? A x, es decir, de que si x llegase a ser menor de 0, tendríamos una raíz de un número negativo. Y dentro del conjunto de los números reales, no existe, en este caso, las raíces de números negativos. Entonces, ¿cuál podría entonces ser mi nueva hipótesis? Mi nueva hipótesis podría ser que x sea igual a 0. ¿Crees que se podría comenzar de esa forma? Sí se podría, y también, bueno, no sé si estoy en lo correcto, de que la raíz de x sea mayor a la raíz de x más 1. Se debería de llegar a una segunda conclusión, pero eso va a ser involucrando, como te digo, elementos particulares, ¿verdad? Entonces, si ves, es un ejercicio, perdón, totalmente diferente a este. Si lo analizas desde el punto de vista x igual a 0, pues bueno, asignale ese valor 0. Raíz de 0 es 0. Raíz cuadrada de 0 más 1, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada de 1. ¿Y raíz cuadrada de 1 cuánto es? Es
Siempre sería 1, si no me equivoco. Así es. Entonces, ¿qué Sí, pasa? ¿Cero es menor a 1? sí, Muy bien. Entonces, ya se comienza, digamos, o se logra colocar la parte introductoria a ello. Ya sabemos que si raíz de x es 0, raíz de 0 es 0 y raíz de 1 es 1, se va a ir cumpliendo parte de la tesis. Faltaría observar cuál sería su respectivo complemento. Vamos a ver, en honor al tiempo, sé que todavía tenemos espacio. Me gustaría profundizar un poco más en este ejercicio. De hecho, ustedes se han percatado que tanto para las tutorías de repaso como para las tutorías del día sábado mantienen siempre el espacio de participación. Podemos ocupar, de hecho, esa parte de espacio para darle fin, de hecho, al inicio de la tutoría, darle fin a este problema y posteriormente desarrollar la agenda que compete para ese día, ¿verdad? Pero al menos la idea ya la tienen. Vamos a ver, la idea en este caso, Jimmy, ya más o menos se logra empezar a plasmar cómo comenzar una contradicción o cómo comenzar en particular el método por contradicción. Entonces, vamos a hacer una pausa por acá y vamos a proceder en este momento con la parte de la participación, ¿verdad? Lo que tenías preparado para este día en relación, ¿verdad? Recordándoles a la serie de participaciones que están llevando en las tutorías de repaso eh, para los exámenes parciales. Entonces, te voy a dar, Jimmy, el espacio para la participación y después continuamos pues con algunas observaciones que te puedan hacer eh, a los ejercicios que nos presentes. Entonces te doy el espacio allí para la respectiva participación. no sé si se logra observar la presentación. Sí se observa, Jimmy. Bueno, entonces, bueno, buenas noches, licenciado y compañera. En esta ocasión, dentro de la cátedra de Lógica y Teoría de Conjuntos, me ha correspondido realizar unos ejercicios con relación a la demostración por método directo. Vaya. En primer lugar, una pequeña introducción teórica que ya hacíamos la discusión también en la tutoría de qué es el método de demostración directa. Y esta es la forma más natural en la que se intenta demostrar un teorema o una proposición. En otras palabras, podemos decir de que es la forma más rápida o en la que las personas tratan de demostrar que algo es verdadero sin necesidad de dar tantas vueltas al asunto. Por lo tanto, es directo. O sea, un ejemplo podemos decir demostrar que 2 más 2 es 5. Entonces, simplemente se hace la suma sin necesidad de estudiar los números y profundizar en todo esto, sino que simplemente se realiza y pues ya se demuestra, ¿verdad? Perdón, 2 más 2 es 4, me equivoqué ahí, perdón. Eh, y luego tenemos de que este método es aplicado cuando se desea deducir que una proposición Q y se tiene que demostrar la veracidad de esta a partir de una proposición P y que esta siempre se va a considerar como verdadera. Podemos decir de que este método de demostración, relacionándolo con la tabla de verdad, es una tabla de implicación. Acá lo tenemos, P entonces Q.
Y bueno, acá tenemos también la tabla de verdad y nos dice de que es suficiente con demostrar de que Q es verdadera siempre y cuando que P lo sea, ya que, como acá podemos observar, si P es falsa, Q es verdadera, o si ambas son falsas, también llegamos a una verdad. Esto con la tabla, como les mencionaba, de la implicación. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, también llegamos a una verdad. Eso es lo que nos interesa demostrar únicamente cuando ambas son verdaderas. Eh, Como les mencionaba, es un método directo, o sea, no vamos a dar tantas vueltas a cuando una es verdadera y otra es falsa o ambas son falsas, ya que lo que nos interesa es demostrar de manera directa una preposición o un teorema. Bueno, y tenemos el primer ejercicio. Y este dice demostrar que si A es un entero par y B es un entero impar, entonces AB es un, teniendo en cuenta, por supuesto, que AB es el producto de ambos números. Entonces tenemos en primer lugar nuestra hipótesis, eh, en el que vamos a tomar en cuenta los aspectos relevantes de nuestro enunciado y por tanto tenemos que A y B son enteros, tal y como lo menciona en el problema, ¿verdad? Luego tenemos la conclusión y acá somos un poco más específicos en cuanto a las características de cada uno de estos números. Y acá entonces hacemos mención de que A es par y B es impar, tal y como lo menciona. Ya sabiendo de que son enteros, como lo mencionamos en nuestra hipótesis. Entonces esto nos va a llevar a que el producto de A por B es par. Teniendo en cuenta esta forma de entender el ejercicio, podemos llegar y modificar nuestra hipótesis y nuestra conclusión de manera que sea más entendible. Tenemos entonces que nuestra hipótesis A y B son enteros, A es par y B es impar, y como conclusión de que el producto de A por B es par. Entonces tenemos que definir nuestros números. Entonces A lo vamos a definir como 2m. Esto ya que es par y es la forma en la que vamos a denotar cuando un número es par, ya que es divisible exactamente entre 2. Y a B lo vamos a denotar como 2n más 1, esto teniendo en cuenta de que se trata de un número impar. De este modo tenemos la siguiente operación. 2m por 2n más 1 nos va a dar como resultado un número par. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, pues al operarlo, bueno, acá me faltó colocar esa parte, pero al operarlo nos vamos a dar cuenta de que 2m por 2n tenemos 4mn más 2 por 1, 2. Por tanto, ya no tenemos ningún número que sea impar o que convierta nuestra expresión en impar. Y al tener a un 4 acompañando a la parte literal, también aseguramos de que esta expresión es par. Luego tenemos nuestro esquema para una demostración directa, que también lo veíamos en la tutoría. Y entonces acá tenemos la parte de la proposición. Entonces vamos a asumir que si A es par y B impar, entonces A por B es par. Y en la parte de la demostración vamos a suponer P. Entonces nuestra preposición, eh, es esta parte en la que vamos a operar 2m por 2n más 1. Y en consecuencia tenemos nuestra conclusión que al operar esto, obtenemos nuestra
nuestra consecuencia o nuestra conclusión Q, a la cual vamos a definir como el resultado de operar A y B, y este va a ser un número par. Luego tenemos el siguiente ejercicio que es similar y nos dice de que tenemos que demostrar que si A es un número impar y B es un número impar, entonces A más B es un número par. Nuevamente tenemos nuestras hipótesis y nuestra conclusión de manera tal y como lo plasma el ejercicio. Y decimos de que A y B son enteros. Y luego nuestra conclusión, que A y B son números impares. Nótese de que en el ejercicio anterior uno de los dos era par y el otro era impar. En este caso, ambos son impar. A impar y B un número impar. Esto nos lleva a que la suma de A más B es par. Convertimos nuestro ejercicio y como hipótesis ahora tenemos que A y B son enteros, A y B son números impares y como conclusión tenemos de que A más B es par. Entonces vamos a definir el número A impar como 2m más 1 y al número B impar como 2n más 1, ya que es la forma en la que vamos a denotar los números impares. De este modo, este enunciado se nos convierte en lo siguiente: 2m más 1 más 2n más 1 igual un número par. Entonces, al momento de operarlo, también nos damos cuenta de que la parte que nos convierte nuestros números o nuestros factores en números impares, que es el 1 y acá el 1, si lo sumamos nos da un 2. Entonces ya estamos seguros de que el resultado va a ser un número par. Y luego acá tenemos el esquema. Entonces nuevamente nuestra posición, si A y B son números impares, entonces A más B nos da como resultado un número par. En nuestra demostración suponemos a P como verdadero y ya que son números impares lo denotamos 2m más 1 más 2n más 1, que es como establecimos a los números A y B anteriormente. En consecuencia, A más B es par. Entonces acá tenemos la manera en que operamos. 2m más 1 más 2n más 1 nos resulta Q, que de igual forma pues ya lo definimos como el resultado de operar A más B y este va a ser un número par. Nótese la importancia, bueno, acá este símbolo que está presente al momento de, acá también está en ambos ejercicios, que bueno, lo menciona en el material de que es importante colocarlo, ya que de esta manera es como damos por finalizada nuestra demostración. De lo contrario, se puede suponer de que nos hacen falta algunos pasos que son los que se representaban en el esquema con los puntos suspensivos, que son los razonamientos que utilizamos para la demostración. Entonces, al colocar este símbolo acá, no es simplemente por ponerlo, sino que acá ya damos por demostrado nuestro ejercicio. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por la atención y pues si existe alguna duda, pues estaría dispuesto a atenderla.
Vaya, muy bien, muchas gracias Jimmy por la participación. Pues bueno, importante pues lo que mencionabas sobre esto último, ¿verdad? Cómo mostrar el punto exacto donde finalizar precisamente una demostración. Y pues por lo demás creo que están bastante acertados las conclusiones a las que se llegaron. De hecho, siempre es importante para cada uno pues el esquema que va a tomar, eh, o las variables que va a utilizar para resolver cierto problema. Pero independientemente de eso, ¿verdad? Creo que ha sido una muy buena presentación. Sería en este caso ya la segunda participación, ¿verdad? En relación a la temática del segundo examen parcial. Ya estamos digamos, en etapa 2, que es la participación 2, que finalizaría, ¿verdad?, con la tutoría número 5 el próximo día sábado. Y nos va a ir quedando pendientes todavía, ¿verdad? La tutoría de repaso 5 y la tutoría 6, que es con el que daríamos cierre al segundo periodo de participaciones. Pues bueno, ya ustedes pues conocen la metodología pues y qué es lo que se busca por medio de la aplicación precisamente de las participaciones en las tutorías, ¿verdad? Que es no solo el hecho de buscar puntaje, sino también esto nos ayuda a nosotros a ver el avance y ver la comprensión de los temas, de cómo están ustedes en este momento con los temas, ver la comprensión que tienen, ver el avance que tienen, para también nosotros irnos adecuando en aquellos puntos que se consideran necesarios reforzar, ¿verdad? Pero creo que el método directo está bastante claro. Como les digo, son varios métodos. Uno de los más interesantes que creo que está en la agenda del día sábado es la parte de inducción matemática, que es otro método de demostración, así como los que falta por ver todavía. Pero por lo demás, pues creo que está bastante bien realizado lo que es todo el desarrollo de esta parte, ¿verdad? Recordar precisamente ese punto, ¿verdad? Que el día sábado tenemos la tutoría número 5 a las 10 de la mañana. Ya prácticamente vamos en la recta final y deben de estar pendientes, pues, porque en algún momento se les va a avisar, a notificar acerca de la elaboración de la tarea número 2, que como saben va a abarcar las unidades 3, 4 y 5. Eso involucra, quiero revisar por acá, eso involucra teoría de conjuntos, métodos de demostración y la unidad de relaciones. En teoría van a ser 3 unidades. De hecho, el libro base, Introducción a la Lógica, lleva prácticamente la secuencia en orden de estos temas. Entonces, pues bueno, ese comentario, ¿verdad?, de que deben de estar pendientes de los diferentes problemas y ejercicios que se van a ir publicando, bueno, de la tarea, perdón, que se va a realizar, que se les va a publicar en su momento para la respectiva ejecución, ¿verdad? Quiero ver por acá. Pues bueno, prácticamente estamos por finalizar. Entonces, ya ustedes, ya en este caso, Jimmy, ya conoces estos primeros 2 métodos. El de directo, que es el que pusiste, y el de contradicción. Entonces, voy a mostrar, bueno, voy a volver a compartir pantalla, ¿verdad? Para ir dándole fin a la tutoría de este día. Muy bien, entonces, reiterando algo, ¿verdad? Todos los ejercicios que se van realizando, en el desarrollo de las respectivas agendas, todos son tomados de los documentos base.
Entonces, acá pueden ustedes, poder Jimmy observar ese ejercicio número 1. Este ejercicio 1 es el mismo que plantea previo al cierre de la tutoría de esta noche. Entonces, ¿cuál es la invitación para ello? Pues bueno, como te digo, el día sábado vamos a iniciar precisamente con el desarrollo de este problema. Te pido pues estar pendiente de ello para que puedas observar de primera mano, o de igual manera pues recuerden que siempre los videos están a lo mucho 1 o 2 días después yo se los puedo hacer llegar. Este ejercicio va a estar prácticamente, se los voy a resolver el día sábado detenidamente, para irnos auxiliando, ¿verdad?, en diferentes aspectos que se requieran para el desarrollo del mismo. Entonces, es con esto con lo que vamos a comenzar y posteriormente vamos a continuar con el desarrollo que corresponde para ese día. Eso para ir un poco pausados, porque considero yo que solo el ejercicio de la raíz de 2, de probar que raíz de 2 era irracional, ya es un tanto complejo. Y de hecho, acá en esta página, en la página 108 en general, ¿verdad? Página 108 del libro Introducción a la Lógica o 24 de la lectura 3, van a encontrar ejercicios similares. Demostrar que raíz de 3 es irracional o que la raíz enésima de 2 es irracional. Ojo, este es un ejercicio totalmente diferente, ¿verdad? Porque la raíz ya no es cuadrada, sino que ya es enésima. Entonces, para ir finalizando, quiero revisar por acá. Me gustaría pues que en tu caso, ya conociendo un método, sigas practicando este otro método, ¿verdad? El método por contradicción, al menos con un ejercicio. Y de hecho, siguiendo la misma secuencia en la que hemos trabajado, vamos a ver, voy a revisar por acá. Bueno, antes de mencionarte el ejercicio, me gustaría, bueno, como vimos la parte del método por contradicción, aquí hay otro esquema y te lo quiero mostrar. A ver, me voy a ubicar, creo que está en el lectura 1. Este es el esquema para una proposición, ¿verdad? Para una proposición por contradicción. Veamos, para un solo elemento. Pero hay un segundo esquema, se encuentra en la página 15 del libro Lectura 1, que es el esquema para una proposición por contradicción, ojo, de una proposición condicional. Bien, de una proposición condicional. Analicemos el ejercicio. Si x mayor a 0, entonces raíz de x es menor a raíz de x más 1. Ojo con el ejercicio. Ojo con el ejercicio. Esta era una proposición y esta es una proposición condicional. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar posteriormente? ¿O qué esquema vamos a utilizar? No va a ser este esquema. Ojo, no va a ser este esquema. Sino que va a ser, y eso lo quiero agregar como comentario, va a ser este esquema. Atención a ello. Y quiero hacer ese comentario previamente. ¿Te recordás, Jimmy, cuando yo te preguntaba sobre este ejercicio y te decía, ¿quién va a hacer la hipótesis? Y recuerdo que me decías x menor a 0 o x menor o igual a 0. Y de hecho yo también te mencionaba, podríamos considerar x igual a 0. Pero
Pero debemos de tomar en cuenta que en la contradicción existen dos tipos de esquemas. Una para una proposición y otra para una condicional. Y observemos acá que la condicional, ojo, nos dice que por contradicción vamos a suponer P y no Q. Ojo, P y no Q. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a suponer entonces que X es mayor que 0 y que la raíz cuadrada de X es mayor que la raíz cuadrada de X más 1. Ojo con la hipótesis. Vamos a comprobar que si X es mayor que 0, vamos a comprobar, perdón, que X es mayor a 0 y que raíz de X es mayor que raíz de X más 1. ¿Y a qué vamos a llegar? A una consecuencia C. Eso sí no va a cambiar. Debemos de llegar precisamente a que se cumple y que no se cumple. Ojo, se cumple y no se cumple. En aquel momento era X es par y X no es par. Muy bien. O perdón, era B. Iba relacionado a B. B es par y B no es par. Acá muestra un ejemplo. Donde precisamente supone eso. Observar la proposición. Si X es par, entonces, si X cuadrado es par, entonces X es par. Eso es verdad. Pero por contradicción, de acuerdo al esquema de la condicional, suponen que si X cuadrado es par y que X no es par. Muy bien, ¿que X no es par qué significa? Que X es igual a 2A más 1. ¿Qué vendría siendo acá? La negación de esto, ¿qué sería? Que la raíz de X sea mayor a la raíz de X más 1. Acá prácticamente hay un ejercicio guía. En el que llegan a una contradicción. ¿Pero sobre quién? Ojo. ¿Sobre quién llegan a la contradicción? Sobre el primer elemento. Sobre este elemento. Claro, todo depende, y siempre lo voy a reiterar, todo depende del tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero es importante anticipar, ¿verdad? Que para demostrar esta proposición condicional debemos hacerlo asumiendo la veracidad del primero y la falsedad del segundo, o lo contrario más bien, del segundo elemento. No sé si queda claro ese punto, Jimmy. Sí, quedaría muy claro, ya que o sea, tomamos otro esquema en el que vamos a tener como cierto digamos, el P y el Q, que es la conclusión, llegaríamos a algo falso. Podría decirse de que es lo contrario del método directo, en el que sí que demostramos que Q es verdadero cuando P es verdadero. En este caso, Q sería falso cuando P es verdadero. Muy bien, más o menos por esa línea, por esa línea es en la que vamos, ¿verdad? Entonces, mencionado eso, ¿verdad? Vamos a ver. A ver por acá. Como lo decía, ¿verdad? Estamos en el método por contradicción. Si te das cuenta, por ejemplo, esta es una proposición. Podrías, como seguimiento, ¿verdad? Eso, que aclarando ese punto, ¿verdad? Como seguimiento y dándole paso, ¿verdad? A la actividad de cierre, que precisamente es proponer ejercicios
para verificar el aprendizaje de ello, yo te propongo, Jimmy, que trabajes en algún momento de la semana previo a la próxima tutoría, que trabajes este problema. Observa, es similar al anterior, pero al del raíz de 2, pero ahora nos pide demostrar que raíz de 3 es irracional. Es una proposición, sería el primer esquema. Que intentes plantear este problema y me lo puedes hacer llegar ya sea vía WhatsApp o vía correo para yo observar cómo va precisamente esa comprensión de los temas en relación a ese tipo de problemas, de los métodos, ¿verdad?, de demostración. Entonces, ahí lo puedes anotar. Yo te lo voy a mandar posteriormente por WhatsApp cuál es el ejercicio en particular, pero es el ejercicio 10 del libro base. Veamos, libro base de la escuela de matemática. Demostrar que raíz cuadrada de 3 es irracional. Intenta probar, Jimmy, ese problema. Intenta probar ese ejercicio. Y me lo podés enviar posteriormente solo para revisión, ¿verdad? Y ver cómo va esa comprensión de lectura. Y el sábado, justo al iniciar tutoría, vamos a profundizar en este problema. Al menos a tratar de adentrarnos precisamente al desarrollo de este problema, ya concretamente utilizando precisamente el segundo método por contradicción, que es para la condicional. Muy bien, con eso prácticamente estaríamos finalizando la tutoría del día de hoy. No sé si hay algo que queda en el aire, alguna duda que tenga Jimmy al respecto sobre ello. Por el momento no. Voy a tratar de hacer los ejercicios igual los que me mandó al correo para enviárselos, y cualquier dificultad yo le estaría escribiendo. Vaya, muy bien. Entonces voy a estar al pendiente, ¿verdad?, de cualquier consulta que surja durante estos días y recordar la tutoría 5 para el próximo día sábado a las 10 de la mañana. Vamos a ver la compañera. Bueno, ya prácticamente estamos finalizando el desarrollo. Lisbeth, no sé si querés mencionar algo antes de ir finalizando. Realmente no, solamente reiterar nuevamente la importancia, ¿verdad?, de realizar cada ejercicio. Pues sé que es complicado. Realmente yo pasé por todo esto y bueno, se me resultó un poco más difícil por el hecho de la discapacidad. Siempre tuve que tener un cierto apoyo visual y toda la cosa, pero la importancia de la realización de los ejercicios y de consultar, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es ya en mi caso la tutoría o la grabación de la tutoría que me correspondería hacer a mí, yo le estaría enviando el enlace al tutor y bueno, luego de que se haga la respectiva evaluación, él decidirá si les da esa grabación a ustedes como estudiantes para que así también puedan ir verificando, ¿verdad? De alguna forma, eh, lo que se va a estar impartiendo, que sería de estos mismos contenidos, los métodos de demostración, y bueno, ir reforzando un poco estos temas, ¿verdad? Que son bastante importantes, complejos, pero sumamente importantes en el desarrollo de esta asignatura. Vaya, muy bien. Entonces, pues agradecerte, Jimmy, por la asistencia del día de hoy. Yo sé que a veces es complicado, ¿verdad? Por muchas situaciones, ¿verdad? Por trabajo, incluso por fallas en la red. Ustedes se recordarán que en la tutoría anterior, pues yo tuve muchas dificultades con la señal de internet también. Son situaciones que se salen, ¿verdad?, de las manos en ocasiones, pero vamos sobrellevando cada una de las actividades que tenemos programadas, y sobre todo, pues recuerden que el apoyo de mi parte hacia ustedes pues siempre está ahí. Ustedes pueden consultar en cualquier momento y yo voy a estar al pendiente, ¿verdad?, de todo lo que surja. Entonces, ya aquí tomé nota, Jimmy, de tu participación.
Yo les estaría, en tu caso, pues ya tengo la rúbrica de la participación 3 completa, yo se las haría llegar tanto a ti como a Kelly en su momento, ¿verdad? Y después de la tutoría 5 les haría llegar la rúbrica de la segunda participación. Recuerden que son 3 las que van a ver en esta segunda etapa, ¿verdad? De participaciones, como lo mencionaba, y para que ustedes vayan observando cuál es el puntaje que van a ir ganando, ¿verdad? Que van ganando. Hasta el momento creo que todo ha ido bien, todo va saliendo muy bien como ustedes lo esperaban, ¿verdad? Y pues agradecerles, como te repito nuevamente, por asistencia el día de hoy, y a Lisbeth también, pues, por haber estado pendiente de la tutoría de este día, que de hecho todos sus compañeros pues han estado presentes en el resto de tutoría de esta noche. Así que agradecerte también por la asistencia y pues esperando ahí estar al pendiente del momento en el que me hagas el envío del enlace para la respectiva revisión, ¿verdad? Y calificación. Por lo demás, pues desearles una feliz noche y nos escuchamos el próximo sábado. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.